los peruanos deciden emprender? ¿Crees que tiene algo que ver con las sucesivas crisis económicas o la necesidad de salir de la pobreza y tener aspiraciones y ver que la gente puede tener éxito y tener casos de éxito? ¿Y por qué emprender en Perú? Creo que hay poca oportunidad que nos presenta el Estado y creo que el peruano ve, a partir de su trabajo que tiene dependiente, ve que puede generar una economía paralela y comienza primero a cacholearse, luego a emprender, a convertir sus sueños en realidad y se da cuenta que es muy innovador y creativo. Y es una vergüenza que el país esté en la cola, así como en el fútbol, en la cola de los países que tienen medicamentos genéricos. Estados Unidos ya ha llegado al 100% de medicamentos que pueden ser de marca o pueden ser genéricos. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Emprende y hoy tenemos como invitado a una de las personas del emprendimiento más importantes y especialmente de la promoción del emprendimiento desde cero. Para ti que quieres crecer, para ti que quieres llegar a ser grande y que hoy eres pequeño, los pequeños crecen y se vuelven medianos y los medianos grandes. Está con nosotros hoy día Guillermo Quintana, un promotor del emprendimiento, un promotor de las microfranquicias y de las franquicias. Un placer de tenerte aquí, Guillermo, bienvenido. No, encantado, Jesús, de estar en tu programa y felicitaciones porque recién está empezando tu programa, el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Y bueno, tú ya eres de aquí de casa y un saludo a todos los que siguen todos los programas. El Perú es un país de emprendedores. ¿Cómo así crees que hemos tenido esa denominación y de la cual nos sentimos tan orgullosos? Creo que dos razones, ¿no? El mismo Global Entrepreneurship Monitor, que es una entidad que mide la tasa de emprendimiento de los países a nivel mundial, nos da una tasa de emprendimiento de 25%, quiere decir que cada 5 peruanos que vemos en la calle ya hay uno que está generando su economía familiar a través de un propio negocio, ¿no? Y a la vez también, obviamente, las microempresas son el motor de la economía, ¿no? Aportan al 71% de la PEA, al 61% del PBI, entonces ese motor de las microempresas que lo vemos en Gamarra, lo vemos en Villa Salvador, es el motor de la economía del Perú, ¿no? Lima Este, Lima Norte, todas las periferias Lima Sur, de la capital, ¿no? Pero no solo acá. Obviamente en todo el país, en todo el Perú, claro. En Juliaca, en Chimbote, en Chiclayo, en Tacna, en todo el país hay emprendedores. La pregunta es, ¿por qué emprender? ¿Por qué los peruanos deciden emprender? ¿Crees que tiene algo que ver con las sucesivas crisis económicas o la necesidad de salir de la pobreza y caminar de la extrema pobreza a la pobreza y tener aspiraciones, emular y ver que la gente puede tener éxito y tener casos de éxito como los que vamos a hablar y conocemos de gente simple, sencilla, hombres de a pie, como dicen, gente de la calle y no solo de a pie? Y vamos a hablar en un lenguaje que tú no conoces, ¿no? De calapatas. ¿Tú sabes qué cosa es un calapata, no? No. De los que no usaron calzado. Y te voy a contar algunos casos que cómo llegaron que no usaban calzado, ni ojotas, y llegaron a ser exitosos. Entonces, vamos a hablar de ellos también. No, es muy interesante lo que acabas de decir porque el peruano que ha migrado, y sabemos obviamente todos la historia de Perú, que el terrorismo invadió las provincias y mucho emprendedor del campo llegó a la ciudad con muchas ganas de progresar. Y se generó la nueva economía popular emprendedora de la capital. Y esos son muchos peruanos migrantes de provincias que vinieron con muchas ideas creativas y crearon todos estos emporios de emprendimiento que vemos en las periferias, como acabas de decir. ¿Y por qué emprender en Perú? Creo que hay poca oportunidad que nos presenta el Estado y creo que el peruano ve, a partir de su trabajo que tiene dependiente, ve que puede generar una economía paralela y comienza primero a cacholearse, luego a emprender, a convertir sus sueños en realidad y se da cuenta que es muy innovador y creativo y tiene un aliado que son las cajas municipales y los bancos que le puedan brindar un microcrédito, se apalancan financieramente y se van haciendo dueños de sus propios activos y se van haciendo dueños de un pequeño negocio y comienzan a escalar y crecer en el mercado, ¿no? Vamos a hablar justamente de esto
en el segundo bloque, que es la parte de emprendimientos. Y la parte de emprendimientos es sumamente interesante, cómo empiezan prácticamente de cero y se desarrollan. Y cuando te hablaba de un calapata, es literal, de una persona que empezó sin zapatos. Y te voy a decir un nombre del que vamos a sentirnos orgullosos porque vamos a hablar de casos de éxito. Y él jamás se avergonzó de eso. Ciro Taipe. Katz. ¿Quién no recuerda a Katz? El nivel en el que desarrolló Katz. Y por supuesto, vamos a hablar también de nombres que fueron creciendo y que son nombres importantes, como Topitop, por ejemplo, ¿no? De los Flores, de Aquilino Flores, etcétera, de Torpoco y Ladrillos Pirámide, en fin. Bistoni, muchos, ¿no? Osvaldo Hidalgo también, ¿no? Muchos. Caray, en mujeres también, muchos conocen una marca y creen que él es el protagonista, Renzo Costa, y no saben que detrás de Renzo está Marina Bustamante, una emprendedora que empezó también de abajo, empezó desde cero y llega a ser una grande. Bueno, de esto y mucho más vamos a regresar después de la pausa y por supuesto vamos a hablar de emprendimientos en salud. Nos vamos a una pausa. El programa que te va a enseñar a emprender en salud. Salud es un sector muy grande, no es un tema médico. Es un tema salud. Hay todo un universo alrededor de los servicios de salud, de los que proveen de instrumentos, equipos, del universo de los medicamentos y de todos los que participamos en este mundo que termina en generar el equilibrio de la salud, no solo de las personas, también de las mascotas, también del medio ambiente. Es un universo tremendamente grande y vamos a tener aquí casos de éxito y aprender a emprender en salud. Hablemos de salud. Contigo hemos estado en un joint venture de desarrollar marcas de salud. Es difícil, es muy difícil, porque hay dos cosas que estaban negadas para el comercio. Y vamos a hablar de una palabra que es un sacrilegio en las universidades, más si estás de saco blanco. ¿Cómo vas a hablar de salud? ¿Cómo vas a hablar de oferta y demanda? ¿Cómo vas a hablar de mercado? ¿Cómo vas a hablar de publicidad o marketing en salud? ¿Cómo se te va a ocurrir decir vender servicios de salud? O hacer negocios. O hacer negocios en salud. Salud. Es un pecado. Igual que en educación, porque la salud y la educación no se pueden hacer. Visto desde el punto de vista legal, la salud es un derecho. Visto desde el punto de cada uno desde su punto de vista, cada uno. Y yo estoy de acuerdo que es un derecho a la salud. A ver, pues, exíjanle que les brinde el Estado, que les brinde la salud, que les dé los medicamentos gratis, la consulta gratis, etcétera. Esos ejercicios no han funcionado en el mundo. En el mundo funciona el mercado. Y en el momento en que se paga por un servicio, ya estás entrando al mercado. Hay oferta y demanda. Es parte del mercado. Entonces, yo sí creo en la salud como servicio, en la salud como derecho, en la democratización de la salud, en la accesibilidad a la salud. Pero también creo en que es absolutamente legítimo el mercado en la salud. Entonces vamos a aprender cómo las boticas pueden emprender y competir con las grandes cadenas y las grandes marcas. Hay formas para eso. Y el tema medicamentos es un tema muy grande y muy crítico. Pero también podemos hablar de laboratorios y podemos hablar de oftalmólogos y de optómetras. Centros de podología, que está creciendo centros bastante. de podología, cuidado de la salud, de la piel, de cada uno de los órganos del cuerpo, porque el cuerpo se ha lotizado, ¿no? Y ahí desde el pelo hasta las uñas. Hasta los spas y salones de belleza. Los spas, son porque es bienestar. Vamos a hablar de psicología, de centros de psicología o de terapias, de centros de imágenes. Fíjate, cómo emprender centros de imágenes.
De eso se va a tratar este programa. Por eso es que hay mucho por explorar y por ayudarlos a crecer con ese centro de radiología, y cómo se hicieron grandes fortunas a partir de centros de radiología. Mis saludos al doctor Quito, por ejemplo, un gran amigo que hizo una tremenda fortuna con centros de imágenes, ¿no? Laboratorios, una gran amiga, Janoli, que tiene Suiza Lab y que creció, gente con la que hemos Medicina ocupacional está creciendo bastante. Centro de médicos. Imagínate. Claro. Entonces, cuéntanos un poco de la experiencia en el crecimiento de farmacias. Nosotros, como tú sabes, yo soy director de expansión franquicia, hemos creado algunas marcas propias y hemos creado ProSalud. Hace 3 años y durante el COVID hemos generado y empaquetado un modelo de negocio de microfranquicias para boticas de barrio. El emprendedor tiene la oportunidad de abrir una botica express desde un formato de 20 a 40 metros cuadrados que le va a salir sumando el canon de entrada, más toda la implementación de muebles, permisos con la DIRIS, permisos con la licencia municipal, alrededor de $20,000 a $35,000, ¿no? Son inversiones pequeñas que en pequeño tiempo retornan la inversión, y creo que puedes competir con las grandes boticas o grande mundo empresarial que tiene obviamente el monopolio casi acá en el Perú, y le permite a un emprendedor, ya sea un técnico en farmacia, un químico o cualquier persona que puede emprender, porque no sé si sabemos la diferencia, que farmacia se llama cuando el dueño es un químico farmacéutico y botica cuando el dueño es cualquier profesión, ¿no? Entonces tiene la oportunidad de buscar buenas locaciones cerca a hospitales, cerca a clínicas, y esto puede generar un crecimiento en los emprendimientos de boticas, ¿no? Oh, qué interesante, fíjate tú. Ahora, es muy interesante porque es realmente brutal lo que es la relación de valor, costo y precio en el caso de los medicamentos. ¿Y el valor cuál es? El valor es que una pastilla tomada programadamente bajo receta médica te salva la vida. Ese es el valor. El costo es que esa pastilla, para producirse, tiene un costo de producción, con todo, de ex fábrica, ¿no? ¿Y cuánto está en el precio de la botica o farmacia? Entonces, ahí es lo que en inglés se llama el profit, es decir, la ganancia que te puede permitir hacer eso que tú has dicho y que les encanta, nos encanta a los peruanos: la recuperación de la inversión en el más corto tiempo. Y eso te permite los modelos pequeños de emprendimiento, porque la inversión es chica, el tiempo de retorno es corto, el punto de equilibrio es corto, y son de todos estos temas de los que vamos a conversar. Y hablando de precios, que es algo importante que acabas de decir, hay una gran controversia entre la oferta de genéricos y marca, ¿no? Que tú debes conocer mucho mejor como doctor, ¿no? Ese es el tema que está también promoviendo el Estado, que más se ofrezca genéricos de marca, porque tenemos que democratizar la salud, ¿no? Sí, ese es un tema muy grande y muy importante, donde sí es posible competir los medicamentos de marca con los medicamentos genéricos. Y es una vergüenza que el país esté en la cola, así como en el fútbol, en la cola de los países que tienen medicamentos genéricos. Estados Unidos ya ha llegado al 100% de medicamentos que pueden ser de marca o pueden ser genéricos. ¿Eso qué quiere decir? Porque yo soy una persona, como la mayoría de los que llega a mi edad, con mucha medicación encima, entonces conozco lo que es tomar un medicamento genérico y un medicamento de marca. Y cualquiera puede tener su medicamento de marca o su medicamento genérico. Él elige. Muy simple. Y en el tema de boticas es importante abrir una cadena pequeña, porque por economía de escala, por volumen, y compras los medicamentos en droguería, te va a bajar los precios y tienes un mejor margen de rentabilidad, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, Guillermo, ha sido realmente un placer conversar contigo por tu experiencia en el tema de asesoramiento a emprender, a hacer negocios, que es una cosa importantísima. Hay que aprender a emprender. Y para un pequeño negocio o para un gran negocio muy grande funcionan las mismas leyes del mercado. Tienen que conocer, y no necesariamente desde el comienzo, análisis financiero, estructuras de costos,
planificación estratégica, contabilidad, finanzas, tributación, para convertirse en formales. ¿Qué es lo que te va a hacer crecer? No, encantado de estar acá. Felicitaciones por tu programa. Me gusta mucho el nombre. Y nada, una frase final: detrás de cada sueño hecho realidad, siempre hay un emprendedor que nunca se rindió a la adversidad. Muchas gracias. No se rindan, nunca se rindan. Resistir, persistir, nunca desistir. Un gran placer haber estado con nosotros. Lean, difundan, compartan. Muchas gracias. Encantado.